Dios los bendiga, sean bienvenidos a un devocional más en este día martes, agradecido con Dios, en este día martes 25 de septiembre, agradecido con Dios porque Él nos permite traerte un devocional más, una palabra más de vida, una palabra más de aliento, una palabra más de bendición para tu vida, amén. Agradecido con el Ministerio Pentecostés de Fuego, que es la iglesia que nos respalda, donde nos congregamos aquí en la calle Cuyen y Les Garza. Agradecido con la pastora Adriana Corbalán, que es la que nos respalda cada cosa que hacemos para el servicio y para la gloria de Dios. Amén. Agradecido con cada uno de ustedes porque nos abren sus puertas, sus hogares, sus corazones, para traerte una palabra de vida, una palabra de amor, de restauración y de bendición para tu hogar. Amén. Amén, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por poder permitirme compartir una palabra más. Le doy gracias al Señor por las cosas que está haciendo ciertamente en nuestras vidas, ciertamente hablándonos todos los días y ciertamente por todo lo que ha hecho ayer, porque ciertamente, como les venía contando, venía con un montón de cosas y ciertamente el Señor habló mucho a mi vida ayer. Amén. Y pude sacar esa vergüenza y ciertamente poder contarles a mis hermanos y a los que estaban ayer de donde el Señor me había sacado, de las cosas que ciertamente el Señor me viene enseñando. Amén. Amén. Es bueno siempre contar las grandezas y las maravillas del Señor, porque ahí es donde viene el respaldo, y eso es honrar al Señor. Amén. Te invito y te recuerdo que este día sábado 29 tenemos la cena de gala. Es en Godoy 6565. Es un club que se llama Pan y Queso. Es un club de cancha de fútbol 5, así, pero está justo preparada este sábado para esto, para el evento que nuestro invitado de honor va a ser nuestro Señor Jesucristo, para confraternizar. Y la anfitriona de todo esto es nuestra pastora Adriana Corbalán. Amén. Hoy vamos a compartir una palabra que está en San Juan 5. Baja un poquito. Versículo 19, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se llama la autoridad del Hijo. Gloria a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Amén. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Qué fiel que es el Señor. Amén. Qué bueno que es el Señor. Empezamos. Gloria a Dios. Hermano. Gloria a Dios, porque el Señor nos dice que de cierto que todos tenemos que hacer lo que el Padre nos enseña. Tenemos que caminar siendo obedientes tras sus palabras, caminar tras cada mandamiento, cada estatuto, cada enseñanza que te dan tus líderes, tus pastores, los diáconos, los que estén puestos por Dios. Y tenemos que ser principalmente imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Y nosotros, cuando nos dice aquí, de cierto os digo, no podéis el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cuántas veces nos quisimos, yo te lo puedo decir, cuántos tiempo quise salir del vicio de las drogas solo, sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sin la ayuda de Jehová, el Padre? Y lo hacía 2 o 3 días, y cuando volvía lo hacía el doble. Y me perdía peor y delinquía y hacía un montón de cosas malas, a través de querer hacerlo por mí mismo. Y nosotros no tenemos esa autoridad, no tenemos esa fortaleza que nos da y nos renueva cada día nuestro Señor. Amén. Por eso dice, porque el Padre ama al Hijo. Y tú, cuando amas a tu Hijo, le enseñas a hacer todo lo bueno. Porque yo me imagino
Yo como padre no le enseño a mis hijos a salir a robar, no le enseño a mis hijos a salir a matar, a salir a drogarse, a salir a tomar. No, le enseño todo lo bueno, todo lo que yo he aprendido en la presencia de Dios, para que mis hijos sean de ejemplo, para que ellos puedan ver y tengan una vida sana, una vida en bendición, no una vida perdida en el vicio, en el pecado y en la iniquidad como estuve perdido yo. Por eso cuando dices, nuestro Padre nos hace que nosotros nos maravillemos con las grandezas que hace en nuestras vidas. Como nos decía el día de ayer, nosotros vamos a contar las grandezas, las maravillas del Señor, como con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida. Vamos a contar todo lo que Dios hace en nuestras vidas para salvar almas, porque dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos en la muerte? Estábamos perdidos, muertos en el pecado, en el vicio, en la iniquidad, en la fornicación, en el adulterio y en cuánto pecado. Y estábamos muertos hasta que conocimos de este Cristo poderoso, que es el Hijo, que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos vida a nosotros, que se llevó todos nuestros pecados en esa cruz. ¿Para qué? Porque hizo caso al Padre. Y el Padre nos regaló nuevamente vida. Por eso dice porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio al Hijo. El juicio lo tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y pagó por tus pecados como por los míos, y pagó por todas esas iniquidades, por todas esas cosas malas que nosotros hacemos, porque nuestro Señor Jesucristo fue santo, fue puro y pagó como pecador, pagó en la cruz del Calvario ese juicio por nuestras vidas. Amén. Por eso dice, porque todos honren al Hijo como honran al Padre. Nosotros tenemos que ser de testimonio para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Nunca olvidarnos de lo que Él padeció en la cruz del Calvario y no pisotear esa sangre pura, esa sangre santa que derramó ahí por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Porque dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Y nosotros tenemos que ser de bendición, de testimonio, porque por eso dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que él lo envió, tendrá vida eterna y no vendrá condenación, porque nosotros si negamos a nuestro Señor Jesucristo nos condenamos nosotros mismos. Si nosotros decimos, ¿cuánto de nosotros en su tiempo sin conocer de Dios decíamos, si Dios no existe, por algo paso lo que paso, por algo vivo todo esto? Si Dios existiera no habría hambre, si Dios existiera no habría muerte, los niños no se morirían. Te digo y te explico que todo lo que pasa en este mundo es por el pecado de la humanidad, es por las malas decisiones del ser humano, no porque Dios no lo permita, no porque Dios sea malo o no exista. Nosotros pagamos un precio muchas veces por las malas decisiones que tomamos. Por eso yo te digo, así como nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, nosotros tenemos que ser de ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que ser de ejemplo para nuestra generación. Porque dice la palabra, encomienda y enseña el camino al niño de muy temprana edad, que aunque cuando sea viejo no se apartará de su presencia. Nosotros tenemos que ser de bendición, tenemos que ser de testimonio, porque como yo te digo, yo tengo a nuestros hijos, yo no le enseño como yo tenía el pasado que yo tenía. Yo no le enseño que salgan a robar, que salgan a drogarse, que salgan a tomar, que salgan a fornicar, que salgan a adulterar. Yo a ellos les enseño lo que la palabra nos enseña, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a vivir, que con Dios, con Jehová tomado de nuestra mano se puede, porque la victoria está asegurada. Tenemos que ser más que vencedores. Amén. Amén. Como dice mi compañero, ciertamente en un versículo dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere
da Amén. vida. Ciertamente el Señor nos corrige Gloria a porque Dios. nos ama. Amén. Ciertamente cuando leía esta palabra yo hablaba con mi compañero y le comentaba más o menos lo que el Señor me hacía entender a mí. Amén. Ciertamente venimos en el caminar del Señor, nos enseña. Cada uno tiene un trato diferente con el Señor. Gloria a Dios. Y yo decía, qué grande es el Señor, porque ciertamente cuando nosotros estábamos en el mundo, Amén. ciertamente estábamos muertos. Gloria a Dios. Y ciertamente cuando nosotros vinimos al camino del Señor con todas esas cosas, ciertamente el Señor nos dio vida. Y ciertamente yo decía, en esta palabra el Señor me enseña, el cual el Señor a mí me corregía y me sigue corrigiendo porque Amén. me ama. Gloria a Y yo Dios. le decía, ciertamente nosotros estamos, nuestros hijos miran cómo nosotros estamos, miran cómo nosotros caminamos. Amén. Y ciertamente el Señor nos enseña todos los días. Y ciertamente yo decía que grande es el Señor, porque en esta palabra Él me sigue enseñando. Y ciertamente en un versículo dice, yo cuando la leía digo, Señor, si yo estaba muerta, cuando vine a tu presencia, tú me diste vida. Amén. Y dice que te da vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ciertamente el Señor no nos juzga. Gloria a El Dios. Señor nos corrige con amor. Amén. Y ciertamente, ¿quiénes somos nosotros para corregir, para juzgar? Amén. Porque ciertamente si el Señor no nos juzgó a nosotros cuando nosotros vinimos al camino del Señor, el Señor nos enseñó con amor, Amén. con ese amor santo que Él tiene, que ciertamente no, en el Señor no hay maldad, no hay nada, ciertamente el Señor te corrige y te corrige con amor. Muchas veces nosotros nos enojamos, pero ciertamente es necesario. Y yo en este tiempo, como venía diciéndole, yo venía pasando por muchas cosas. Y yo siempre hablo con mi compañero y siempre le digo, muchas veces no la entiendo a la palabra, pero ciertamente el Señor pone en mi corazón lo que en mí está. Y ciertamente el Señor me sigue corrigiendo y me sigue corrigiendo con amor. Y yo digo, Señor, ese amor, siempre uno dice, yo quisiera tener el mismo amor que tiene el Señor con todas las personas, porque ciertamente el Señor no hace excepción de personas. Gloria a Dios. Y ciertamente yo digo, Señor, tú nos enseñas como somos tus hijos, tú nos enseñas a través de la palabra. Y ciertamente yo quiero ser imitadora del Señor. Quiero poder tener ese amor que el Señor pone en mí, ciertamente con ese amor santo, ese amor puro, sin malicia, sin nada. Amén. Y ciertamente esta palabra llega a mi vida, porque ciertamente, como digo siempre, la palabra primeramente es para uno. Y amén. 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 Sí, hermano. Gloria a Dios, porque dice la palabra en el 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Como mi esposa decía, nosotros estábamos perdidos en el pecado, estábamos perdidos y muertos en espíritu. Y cuando venimos a su presencia tenemos que ser imitadores. Yo le decía, porque dice también en una parte que nuestros hijos, que nosotros somos imitadores del Padre. Tenemos que imitar todo lo que nuestro Señor hizo. ¿Y qué es lo mayor que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Darle vida, porque nos dice que acá nosotros, así como el Padre nos dio vida a nosotros tenemos que darle vida y compartir, porque de gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Tenemos que compartir esto, siendo imitadores de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo, porque si tú eres de ejemplo para tus hijos van a ir y van a predicar este Evangelio también en otros lugares. Porque yo te puedo dar un pequeño ejemplo. Cuando yo estuve mal en una lucha que tuve muy grande, hice un retroceso, volví para atrás y anduve nuevamente. Y lo primero que quería hacer era lastimar con un cuchillo a una persona, a otra, no me interesaba. Y mis hijos veían ese reflejo. Y mis hijos, una pequeña pelea que tuvo con uno de los primos, mi hijo más grande con uno de los primos de él, lo primero que hizo fue agarrar un cuchillo y le quería dar una puñalada. Y era lo que uno veía, y ellos son imitadores nuestros,
Por eso nosotros tenemos que imitar, como hizo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Dios hizo, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, y no ser de mal testimonio para nuestros hijos primero, y después para todos los que nos rodean, porque no solamente de nuestros hijos carnales se habla, sino de nuestros hijos espirituales, aquellos vecinos que siempre te están viendo, aquellos del almacén, del kiosco,